Bien, buen día estudiantes. Tal como acordamos, nos reunimos para continuar con nuestras clases y lo vamos a hacer con el tema de clasificación bacteriana. Voy a apagar mi video para facilitar la grabación y les comparto enseguida la diapo en cuestión. Bien, hay muchas maneras de clasificar a las bacterias. Una de ellas es la que tienen en pantalla, que son estos 5 criterios de clasificación. Partamos por la primera, que es la forma. Las bacterias tienen muchas formas. Ya no hay, no hay manera de poder hablar de todas las formas que podemos encontrar de las bacterias, porque son muy variadas. Sin embargo, en términos de la microbiología que nos interesa, nosotros vamos a distinguir, digo, principalmente 3 formas bacterianas, que son las siguientes. Las bacterias pueden ser con forma de cocos, cuando son redondeadas, con forma de bacilos, cuando son alargadas, y con formas de espirilos cuando son con formas ondeadas o incluso retorcidas, cuando la onda es muy frecuente, digamos, en el soma bacteriano. Ahora, igual podemos distinguir una subforma de las cocáceas que son los denominados cocobacilos. Cocobacilos. En realidad un cocobacilo es más bien un bacilo corto, ya en realidad es una subclase de bacilo, digo, un bacilo corto que se redondea. Entonces, al gram, a a la microscopía, después de tinción gram me refiero, se ven de esta manera, como cocobacilos. El segundo criterio de clasificación bacteriana es la agrupación. Para esto diremos primero que las bacterias que nos interesan no suelen agruparse de manera especial. La mayoría no se agrupa notoriamente. Pero por lo mismo, cuando lo hacen, forman agrupaciones como la que aquí tenemos. ¿Cuáles son las principales? Bueno, sin duda que es la tercera y la cuarta. ¿Ya? Las bacterias pueden agruparse en cadenas cuando una está al lado de la otra, como en una cadena. ¿Ya? Pueden ser cadenas de muchas bacterias. O en racimos, como un racimo de uva. ¿Ya? Ahora, como ven en la imagen, esto generalmente en microbiología clínica está ligado a las cocáceas. De hecho, hay 2 géneros bacterianos que tienen agrupaciones características y deben su nombre a esta característica, como son los streptococos, que significan cocáceas en cadena, y los estafilococos, que son cocáceas en racimos. Otras agrupaciones como los diplococos, tetracocos, también pueden estar presentes en un proceso descriptivo. Ahora bien, reitero, eh, no, no hay una mayoría de bacterias que se agrupen. Al contrario, la mayoría no se agrupan. Tercer criterio de clasificación, la afinidad tintorial. Tal como lo veremos en laboratorio, las bacterias se pueden teñir de una manera u otra cuando le aplicamos tinciones microbiológicas. La principal tinción en microbiología es la tinción de Gram, ya creada por el señor Gram. El Gram es un apellido. Él encontró 2 tipos de bacterias cuando les aplicó un proceso de tinción diferencial y las llamó positivas cuando retienen el colorante base, que es cristal violeta, y las llamó negativas cuando no retienen este colorante y
por lo tanto, se tiñen con el colorante de contraste, que es el rojo safranina. Ahora, este procedimiento en microbiología es muy habitual, ya porque es una tinción rápida, fácil de hacer, para el que sabe hacerlo, claro, ustedes lo van a aprender en laboratorio, eh, y que permite separar hasta a las bacterias en estos dos grandes grupos. Y esto es muy valioso en términos clínicos. Ya no es lo mismo tener una infección por un gram positivo que por un gram negativo. ¿Ya? Así que recuerden esto cuando estudiemos los contenidos de laboratorio. Ahora, vale la pena destacar de que nosotros ya estuvimos hablando de gram respecto a la estructura. Y claro, ocurre que trascendió tanto esta tinción creada por Gram que se siguió hablando en estos términos y cuando se estudió estructura bacteriana nos dimos cuenta de que además tienen estructuras distintas y por eso se tiñen distinto. Ahora, la tinción de Gram no es la única tinción, ¿ah? No, hay más tinciones en microbiología. Por ejemplo, la tinción para el bacilo de Koch, ¿ya? Que es la tinción de Cien-Nielsen, u otras tinciones dependiendo de la utilidad que le quiera dar yo a esa tinción o el microbiólogo a esa tinción. Cuarto criterio de clasificación, la necesidad de oxígeno. Las bacterias no necesariamente necesitan del oxígeno de la atmósfera normal para poder vivir. Hay muchas que la hacen y viven bien ahí. ¿Ya? De hecho, muchas de importancia clínica tienen esta cualidad. Pero por el contrario, hay otras que no solo no necesitan de oxígeno, sino que además mueren con él. A esas bacterias las vamos a llamar anaerobias estrictas. De ahí el nombre, ¿no? O sea, tiene que haber una ausencia total de oxígeno para poder vivir. ¿Ya? Las aerobias son las que viven en una atmósfera normal sin problema. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las bacterias de importancia clínica viven en condiciones aerobias, digo, de buena manera, y también en las anaerobias. Y ahí hablamos de facultativas. O sea, estas pueden vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Ahora, vale la pena preguntarse cuánto oxígeno hay en la atmósfera normal, que ese es otro contenido que me gusta hacer reflexionar al estudiante respecto a eso. Ya les dejo eso como investigación. ¿Cuánto oxígeno tiene nuestra atmósfera normal? Se van a sorprender de que esa cantidad de oxígeno varía muy poco en lugares diversos, o sea, en un campo, en un campo libre, digamos, ya en un parque o en una sala de clases mal ventilada, la cantidad de oxígeno se mantiene bastante estable. Bien, y finalmente, el otro criterio de clasificación es la patogenicidad. Las bacterias eh, pueden o no ser patógenas, ¿ya? Lo cierto es que la mayoría de las bacterias planetarias no tienen ningún interés por causarnos enfermedades, más aún a los seres humanos, ¿ya? Más bien se alimentan de sustancias que están en el ambiente, de los más diversos tipos, como vamos a ver en la próxima clase de metabolismo. Por lo tanto, la mayoría la podríamos clasificar como saprófitas, aquellas que están en el ambiente y que no. Pueden que descompongan material orgánico algunas y nos ayuden con los ecosistemas incluso. Ahora, en el otro extremo de la clasificación están aquellos que siempre nos van a causar enfermedad. Y a eso los vamos a llamar patógenos estrictos. Estrictos. ¿Ya? Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis o la Neisseria gonorrhoeae son bacterias que nos causan siempre enfermedad. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las bacterias de importancia clínica son del tipo patógenos oportunistas. Oportunistas, o sea, nos van a provocar enfermedad en cuanto encuentren la ocasión.
¿ya? Generalmente tiene que ver por una reubicación. Si una bacteria vive como microbioma, como parte del microbioma, digo, en una cavidad o en un tejido, bueno, reubíquela y se va a volver patógena. ¿Ya? De ahí lo oportunista. Bien, con estos 5 criterios de clasificación, nosotros tenemos suficiente para movernos con comodidad en los contenidos que tenemos de bacteriología y son los más usados. ¿Ya? Recuerden que siempre pueden tener a Murray y ahí les recomiendo esta lectura complementaria a esta clase para poder enriquecer este tema. Nos vemos en la próxima clase.